¿Qué tal? Buenos días. Estoy cumpliendo con mi obligación de dar la clase correspondiente a el día jueves, primero del mes 09, año 2022. Y me voy a referir entonces al artículo 60 del Código, que presenta la prohibición a los trabajadores, lo que no pueden hacer los trabajadores. Algo de esto había indicado en momentos anteriores. Pero ahora en este artículo 60 específicamente la norma está haciendo énfasis en lo que no pueden hacer los trabajadores. Se lo tiene prohibido la norma. Dice la norma, sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Eso ya lo dije en una clase. Todo eso que menciona la norma y otros bienes, otros artículos que no están en la norma, que son del empleador, no tiene por qué llevárselos el trabajador. No tiene por qué sustraerlos de la fábrica, del taller, del establecimiento, de la casa, si se trata de un empleado del servicio doméstico. No se lleve las cosas que son del empleador, a no ser de que éste le dé permiso. No se le lleve el carro al empleador. Nadie le dio permiso, dice, en el carro del empleador, en la moto. Está prohibido por consiguiente tal actuación. En segundo lugar, una presentación de algo bien complejo. Aparentemente es fácil de cumplir con la norma y, pero en otros casos se presentan problemas y es cuando dice la norma, presentarse el trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes. Es de claro eso, a la empresa no pueden llegar borrachos o una persona bajo narcóticos. Sí, el individuo, el individuo, hoy en día, desafortunadamente muy común, marihuanero, así es, marihuanero, un cocainero, un drogado, no puede llegar a trabajar en la empresa. No puede estar bajo esas condiciones en la empresa. Pero el tema difícil consiste en lo siguiente, y atención a lo que voy a decir. Para la Corte queda claro lo siguiente. Si la persona, atención a lo que voy a decir, si la persona en su labor diaria, en sus actividades de trabajo diario, actúa como un borracho, porque está borracho y por consiguiente adopta las posiciones, las actuaciones propias de un borracho, como puede ser, se duerme en el puesto de trabajo, como puede ser, es agresivo o muy efusivo. Esas son conductas comunes de algunos borrachos. Esa conducta que está asumiendo no le posibilita desempeñar con éxito el trabajo. Entonces está embriagado y esa embriaguez le está dificultando realizar el trabajo. Y ese es el presupuesto, que le dificulte realizar el trabajo, que no realiza el trabajo con la misma, en las condiciones, eh, sin estar en embriaguez. Igualmente, el marihuanero, cocainero, drogado, que adopta conductas generadas por el uso de estas sustancias. Esas conductas las adoptan en el trabajo, o sea, no está cumpliendo con sus labores
eh, está, eh, está por consiguiente bajo sustancias y eso le queda prohibido. Ahora, aquí viene otro aspecto difícil. ¿Cómo se comprueba que está embriagado? Pues porque actúa como una persona embriagada. Pero para esto, lo mejor es que aquel que se considere que está embriagado sea sometido al examen químico correspondiente, al examen del laboratorio correspondiente, y eso es igual con nosotros que están bajo sustancias narcóticas. El empleador debe dar una orden para que se haga ese examen y poder tomar determinaciones disciplinarias en un futuro. Por el momento, lo mejor es que lo separe del trabajo hasta tanto no se tenga un resultado. ¿Por qué separarlo? Porque esa persona puede o lesionarse o lesionar a los demás o causar un daño, pero no se tiene certeza de cuál es su condición. Le cuento, voy a contar un caso como siempre, que cuento casos de mi vida como abogado. En una empresa eh, pasó lo siguiente. Un trabajador llegó a la hora establecida por la empresa de ingresar y coincidió en ese momento que estaba ingresando por la misma puerta el subgerente de la empresa. Se saludaron. El subgerente notó que el trabajador tenía aliento a licor, lo que se llama tufo. El subgerente se dirigió a la secretaria, a una secretaria, y le dijo, redacte la carta de despido a tal trabajador porque ha llegado borracho. Bien. ¿Qué hizo el trabajador? Se fue al lugar de trabajo y desempeñó sus actividades sin ningún problema, sin ninguna anormalidad. Horas después, recibe la carta en la que se le dice que está despedido por llegar embriagado. Aparentemente, se está cumpliendo la norma bien. Ese trabajador me contrató para demandar la empresa. La empresa se demandó, el trabajador ganó la demanda y yo cuando interrogué al subgerente, cuando le interrogué, le hice una serie de preguntas, entre ellas la siguiente: ¿cuál fue el examen técnico que usted le realizó a este trabajador para concluir que estaba borracho? Respuesta: no se le hizo ningún examen. Le pregunté, ¿usted notó cambios en el comportamiento del trabajador, como estar dormido, agresivo, muy efusivo, descoordinado, se caía, no era capaz de tenerse en pie? O sea, cosas muy propias de un borracho. Me dijo que él no había notado nada de eso. Le pregunté, entonces usted se valió de su olfato para concluir que este trabajador se encontraba embriagado. Dijo, sí, fue así. Pues el olfato no es una prueba para poder determinar que en verdad estaba borracho. La realidad de ese trabajador era que sí, había tomado trago el día anterior hasta horas de la madrugada y después se fue a trabajar. Pero en el trabajo no se comportó como un borracho. En el trabajo estaba haciendo su labor.
eh, como siempre, eso es bastante importante. No es que usted califique al otro de borracho o lo califique de drogadicto y por consiguiente lo sancione. Hay que tener la prueba objetiva. Escúcheme esto, en derecho siempre hay que tener la prueba objetiva para poder concluir. Y no se tuvo. Téngaselo presente, téngalo presente. Ahora, si el trabajador está consumiendo bebidas alcohólicas en el trabajo o sustancias alucinógenas, pues indudablemente que ahí no hay nada que hacer. Lo está haciendo en el trabajo y es sorprendido o fue denunciado por otro trabajador y se constata de que estaba bajo las circunstancias, pues el empleador incumplió la norma. Continúo. Le dice la norma a los trabajadores que al sitio de trabajo no pueden llevar armas de ninguna clase. Armas de ninguna clase. Ahí no están diciendo que sea una escopeta, un rifle de asalto. Están diciendo armas de ninguna clase, de cualquier clase. Un cuchillo no tiene por qué llevar el cuchillo, porque eso es un arma, puede causar daño. Una navaja, sí, es que esta navaja es para cualquier cosa y al trabajador. No debe llevar una navaja, le queda prohibido, salvo las armas de los celadores que que tengan autorización legal para portar un arma. El resto de trabajadores no tienen por qué llevar un arma. Ningún tipo de arma, ningún elemento que se considere arma, elemento que causa daño, que puede causar la muerte, que puede causar lesiones personales. Es decir, al trabajo no se llega armado, no se llega armado. Si es descubierto el trabajador violentando esta norma, es sujeto de ser sancionado disciplinariamente. Es un asunto que creen algunos trabajadores que eso no existe como norma y que pueden llevar ahí cualquier arma. No hay disculpa, por ejemplo, que un trabajador diga, yo tengo permiso legal para portar este revólver, sí, pero entonces déjelo afuera. ¿Por qué ese permiso? Usted no es el celador. Pues ese permiso no le sirve aquí para nada. Déjelo afuera. Pero aquí dentro de la empresa no se puede tener ningún arma. Y eso tiene mucho sentido. ¿Qué tal una pelea en el interior de una empresa entre dos trabajadores y uno de ellos va armado o los dos van armados? Mm. Bien. Más adelante se dice faltar al trabajo sin justa causa de impedimentos de permiso del empleador, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. Sí, el trabajador no puede faltar porque se le ocurrió. Si falta, debe tener cómo comprobar que existió una justa causa, un impedimento. Ese impedimento fue lo que llevó a que no pudiera acudir al sitio de trabajo. O puede faltar al trabajo si obtuvo el permiso del empleador o de uno de los representantes del empleador. Cabe recordar
que los representantes del empleador actúan como si fueran el empleador mismo. Y si ese representante del empleador está autorizado para dar permisos. Pero la norma trae una excepción, y es el caso de la huelga. La huelga, que es un derecho de los trabajadores, cuando no se pusieron de acuerdo con el empleador y le habían presentado un pliego de peticiones. Como no se aceptó el pliego de peticiones, los trabajadores salieron a la huelga. Pero hay casos en que no es posible la huelga porque la ley lo prohíbe. Tratándose de servicios públicos esenciales, no puede haber huelga. Servicios públicos esenciales. ¿Quién determina que es un servicio público esencial? El legislador. Solamente el Congreso de la República es el que indica qué tipo de servicios son esenciales y por consiguiente no puede haber huelga. Pero si el servicio que se presta en esa empresa no es esencial y no se pusieron de acuerdo los trabajadores que están en un sindicato pueden salir a huelga porque permanecen las diferencias con el empleador. Esa huelga, que es un derecho de los trabajadores, genera que los trabajadores deben abandonar el sitio de trabajo. Si están en huelga, no pueden estar en la empresa. No pueden estar en la empresa. Nadie puede estar en la empresa si hay una huelga en la empresa. Luego viene algo que trae la norma, es disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas. A ver, los trabajadores se les contrata para que trabajen, se les paga por trabajar. Un trabajador o varios trabajadores no pueden disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo. No pueden suspender labores. No pueden promover suspensiones intempestivas. No pueden eh, llamar a los compañeros para que no trabajen. No se puede hacer. Y como dice la norma, sea que participe en estas conductas o no, no participa de manera directa, pero es el que está promoviendo la disminución en el trabajo, es el que está disminuyendo, es el que está promoviendo que no se trabaje. Eso le queda prohibido al trabajador, a los trabajadores. Y como veremos, pues eso trae consecuencias. Esta otra, que parece muy inofensiva, pero está prohibido, hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Sí, parece una tontería, pero la ley lo trae y eso tiene una finalidad de prohibirlo. En las empresas no se pueden hacer rifas. Doña Sofía está haciendo una rifa mm, a 3.000 pesos por la Lotería de Medellín y rifa una moto. Doña Sofía no puede hacer eso. Eso se lo tiene prohibido la ley. No puede recoger plata para nada. No se puede hacer propaganda de ningún tipo en el lugar de trabajo. La razón es que eso genera indisciplina, desconcentración. Se le está pagando para que trabaje.
no para que se pare del puesto de trabajo y esté recogiendo la plata de la colecta o la plata de la rifa o esté vendiendo la rifa o esté haciendo una promoción de cualquier producto que ella está vendiendo. Haga eso por fuera del horario de trabajo y más aún, hágalo por fuera de las instalaciones de la empresa. Por fuera de las instalaciones de la empresa, haga lo que le dé la gana, pero no en la empresa. Lo prohíbe la ley. Dice además, coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Ningún trabajador puede impedirle a otro que realice las labores para la cual fue contratado. Ningún trabajador le puede impedir a otro que no se afilie al sindicato, pero tampoco puede presionar a un compañero para que se afilie al sindicato, porque la afiliación a un sindicato o la salida del sindicato es un asunto totalmente libre. No puede existir coacción alguna. Absoluta libertad se requiere en estos casos. En la última parte de la diapositiva se dice usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. Es muy clara la norma. Los implementos, los útiles, las herramientas, es para que los use en el trabajo que está realizando. Es para poder ejecutar el trabajo, no para nada diferente. Bueno, un caso que también yo viví, un señor, el que manejaba un carro de la empresa para repartir mercancía. Sin embargo, él en horas laborales utilizaba el carro para asuntos personales. Nadie le dio permiso. Eso es para labor de la empresa. Sin embargo, él hacía eh, vueltas personales en el carro de la empresa. Está incumpliendo la norma. Lo que le da la empresa para trabajar es para que lo utilice en el trabajo, no para que haga uso de él en asuntos distintos al trabajo contratado. Artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, digamos que el trabajador, esta diapositiva me quedó mal, a ver si la puedo repetir. Tratando de arreglar una cosa que me quedó aquí mala la diapositiva. Bueno, más o menos ahí. Ya. El asunto es que, pues en este artículo 60 se muestran unas prohibiciones que la ley establece para los trabajadores. Bueno, es que si incumple esas prohibiciones puede ser sancionado, pero para sancionar hay que tener presente una serie de situaciones. Se dice que para que un trabajador sea sancionado o despedido, es preciso que incurra en una falta o incumplimiento de sus obligaciones. Y la duda es quién determina la gravedad de esas faltas.
El Código Sustantivo del Trabajo no tiene una lista de faltas graves o leves que pueda cometer el trabajador. Lo que sí tiene el Código Laboral es una lista expresa de obligaciones y prohibiciones del trabajador, donde no existe un nivel de gravedad, sino una simple obligación o prohibición sin fijar escalas. El trabajador puede incurrir en faltas ajenas a las prohibiciones y obligaciones que le fija expresamente el Código Sustantivo del Trabajo, y es un tema que debe regular el empleador internamente. ¿Cómo se regula esto internamente? A través del Reglamento Interno de Trabajo. El Reglamento Interno de Trabajo está para regular la conducta de los trabajadores y a su vez para establecer las sanciones que se le imponen al trabajador por incumplir lo que el empleador le ha prohibido en esa regla interna, en ese reglamento interno de trabajo. Más adelante dice facultad del empleador para definir faltas del trabajador. El numeral sexto del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo señala como causal para despedir al trabajador por justas causas lo siguiente. Y ahí este código sí trae una norma referente al despido de un trabajador, el numeral sexto. O sea, expresamente el código determina en este artículo sexto una de las tantas causales para poder despedir a un trabajador con justa causa. Dice entonces, cualquier violación grave de las obligaciones o provisiones especiales que incumben al trabajador de acuerdo a los artículos 58 y 60 del Código. El Código entonces trae en estos dos artículos las obligaciones o prohibiciones especiales que debe acatar el trabajador. Si viola lo que trae el artículo 58 y el artículo 60, y esa violación es grave, grave porque así lo ha dispuesto el empleador en su reglamento interno de trabajo. Repito eso, es grave porque así lo ha impuesto el empleador en el reglamento interno de trabajo. O porque en un pacto o con una convención colectiva se estableció que eso es grave, o en un fallo arbitral, o en los contratos, o en los reglamentos. Esa conducta fue calificada como grave y por consiguiente se le puede terminar el contrato con justa causa. Entonces hay que tener en cuenta el artículo sexto, el numeral sexto del artículo 62. Numeral sexto del artículo 62. Lo deben tener en cuenta. Si no existe por parte alguna que esa conducta sea grave, no hay lugar a que pueda despedir al trabajador con justa causa, porque en ninguna parte apareció que esa conducta fue calificada como grave. Continúo. Sanciones disciplinarias al trabajador. Al empleador le está permitido imponer sanciones disciplinarias al trabajador según las facultades que le confiere el Código Laboral, pero también le impone unos límites. El Código le confiere facultades para sancionar al trabajador, pero también le pone unos límites. Una sanción disciplinaria es una amonestación que se impone a quien infringe una regla, norma o instrucción. El trabajador en virtud de la relación laboral que lo une con su empleador está subordinado a este. Debe cumplir las obligaciones
las normas, las instrucciones que el empleador le da, o las normas, obligaciones, instrucciones que le ha dado a alguien que hace el papel de delegado del empleador, de representante del empleador. ¿Sí? Los trabajadores están para obedecer. Esas afirmaciones cargadas de salamerías y de falsedades a la hora de la verdad, como decir, es que esta es una gran familia. Aquí todos somos como una familia. Desde el punto de vista legal, eso no existe, eso no sirve absolutamente para nada. ¿Cuál familia? Si es que el empleador tiene la facultad de despedir al trabajador porque cometió una falta grave y lo va a despedir porque la falta se probó y está reglamentada como grave y la consecuencia es despedirlo sin indemnización. Entonces, ¿en qué quedó eso de que es una familia? La realidad es que no es una familia, la realidad es que es una empresa. La realidad es que es una empresa donde tiene reglas. La realidad es que una empresa donde hay alguien que manda y otro que obedece. Esa es la realidad. Lo otro son salamerías que a los trabajadores en determinados momentos les gusta escucharlas. ¿Sí? Les gusta escucharlo, que que los consideren como parte de la familia. No, la familia es la familia, sencillamente. Es la mamá, el papá, los hijos, la hermana del dueño o de los dueños. Esa es la familia. Desde el punto de vista legal, esa es la familia. Y aquí me interesa no lo que dice la ley. Lo otro le puede servir como un libreto para hacer una telenovela. Cuando el trabajador incumple cualquiera de ellas, puede ser disciplinado por el empleador, para el cual se imponen las sanciones que correspondan a la falta que se le impute, según lo que al respecto contenga la reglamentación interna del empleador. Es una reiteración que para poder sancionar a un trabajador se requiere una reglamentación interna y que en esa reglamentación interna está contemplada que determinada conducta es calificada como una falta a la disciplina y que en otra norma se establezca la sanción frente a esa conducta está escrita y por consiguiente se le aplica la sanción porque está escrita. Sanciones disciplinarias que puede imponer que se le pueden imponer al trabajador. El empleador puede imponer una serie de sanciones disciplinarias al trabajador según el tipo de falta en que incurra. Son de tres tipos: amonestaciones, multas y suspensiones. No son más. Amonestaciones, multas y suspensiones. Porque la terminación del contrato de trabajo no es una sanción disciplinaria. La terminación del contrato de trabajo es, con justa causa, es una facultad que tiene el empleador, terminar el contrato de trabajo, pero no le está sancionando disciplinariamente, porque las sanciones disciplinarias es para que corrija su comportamiento y quien está despedido no lo va a poder corregir, o al menos en esa empresa. Amonestaciones como sanción disciplinaria. La amonestación es un llamado de atención que se hace al trabajador cuando incurre en una falta y puede ser un simple llamado de atención verbal o un llamado de atención escrito con copia a la hoja de vida, con copia a la hoja de vida.
La amonestación, especialmente cuando se hace por escrito, debe contener de forma clara y puntual la falta que se le imputa al trabajador, lo mismo que las consecuencias de incurrir en tales faltas, de modo que el trabajador tenga conciencia y claridad de las consecuencias de sus actos y decisiones, y de esa forma convertir la amonestación no solo en un elemento sancionador, sino educador o formador. Lo que decía ahora, si lo va a disciplinar es para que se corrija, para que no vuelva a cometer esa conducta. Es porque usted va a seguir en la empresa, pero no siga haciendo lo que realizó, porque en el reglamento interno se ha contemplado que eso constituye una falta y que se debe sancionar. Y una de ellas es la amonestación. La amonestación con copia a la hoja de vida es una amonestación que puede llamarse más grave en razón a que afecta precisamente el historial del trabajador, que en un futuro puede ser consultado para asuntos como ascensos o para determinar reincidencia de una determinada conducta. Entonces, la amonestación quedó por escrito, está en la hoja de vida del trabajador, puede que haya reiterado su conducta, su comportamiento, ahí está la prueba, en la hoja de vida está, y si hay lugar a que se requiere una persona en un mejor cargo, pues no lo van a tener en cuenta, porque la hoja de vida no es la mejor. O puede pasar que si reglamentariamente se ha establecido que el trabajador con una serie de amonestaciones, con copia de la hoja de vida, de seguir una próxima, se le terminó el contrato con justa causa. Y esa puede ser consecuencia. Reincidir en la conducta. Y eso quedó plasmado, establecido, está probado con la copia de la hoja de vida del trabajador. Varias veces amonestado por esa conducta o por otras diferentes, pero sencillamente es un trabajador indisciplinado de forma permanente en la empresa. Sobre las multas, bien importante este tema. Esto está regulado en el artículo 113 del código. Si está regulado en el código, el empleador no puede imponer multas distintas a las que el código establece. Distintas a las que el código establece, no se pueden imponer multas. Y la norma dice, solo se pueden imponer multas por retrasos o faltas al trabajo. Esa es la multa, porque llega tarde o porque faltó al trabajo. El monto de la multa que se imponga no puede ser de la quinta parte, el 20% de un día de un día de salario, no de la totalidad del salario, de un día de salario. Las multas se pueden descontar del salario del trabajador. Ahora bien, el trabajador faltó al trabajo un día, pues se hace acreedor a la multa. Pero además, como no trabajó, ese día que no trabajó, no se le paga. Entonces va a llevar la multa dentro de los términos que establece la norma y no se le paga porque no trabajó. Y otro punto, el dinero de las multas debe destinarse exclusivamente para regalos y premios a los trabajadores del establecimiento. Eso no es plata del trabajador, del empleador. No es que el empleador vaya a decir al final, este mes la nómina costó menos,
y derivado de varias multas que se le impusieron a los trabajadores, porque esa plata debe salir y destinarse exclusivamente para regalos y premios de los trabajadores del establecimiento. No es para que el empleador se quede con la plata. El monto, el monto de las multas está limitado, pero no la cantidad de ellas, de modo que se impondrán tantas multas como faltas cometa el trabajador. Tantas multas como faltas cometa el trabajador. Es reiterada la falta al trabajo, si es que siguen con él, o es reiterado que llegue tarde, pues entonces se le impone la multa. En el caso de la suspensión del trabajo por sanciones disciplinarias, un trabajador se puede suspender por razones disciplinarias. Eso lo permite el artículo 112 del Código. 112 del Código. Quiere decir que eso está regulado en el Código. No hay nada que inventar. Como siempre manifiesto, no se debe inventar nada. Hay que acogerse de forma estricta a lo que el Código trae. El empleador cumple el Código. Los trabajadores cumplan con el Código. Los estudiantes respondan de acuerdo a lo que trae la ley. No creen nuevas normas para responder un examen porque eso no es viable legalmente. El profesor enseñe lo que trae la ley. Ese es el papel de cada cual. Suspensión del contrato de trabajo. El Código Sustantivo contempla la posibilidad de que el contrato de trabajo sea suspendido, lo que conlleva al cese de la mayoría de obligaciones del empleador en la medida que el trabajador no presta sus servicios precisamente por la suspensión del contrato. ¿A qué se refiere esto? Pues si no está trabajando, no se le paga. Si no está trabajando, ese tiempo no se toma en cuenta para liquidar sus cesantías, para liquidar la prima de servicio. Ese tiempo no se va a tomar en cuenta para efectos del derecho a vacaciones. Pero algo que yo lo había dicho y lo reitero, que con todo y que esté suspendido, el tema del pago de la seguridad social lo debe cancelar totalmente el empleador. ¿Por qué? Porque el trabajador no está recibiendo salario y no puede ser que se le deduzca de algo que no tiene. No tiene salario. Entonces, no hay aporte por parte del trabajador en lo que corresponde a la seguridad social, porque está suspendido el contrato de trabajo. El artículo 51 del código trae unos eventos que dan lugar a la suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impidan su ejecución, por la muerte o la inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo, muerte o inhabilidad del empleador. Y esto genera que si es una persona natural, pues su inhabilidad y o su muerte impida que se continúe con el trabajo. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio en todo o en parte hasta por 120 días, por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador. Mire, u otras independientes de la voluntad del empleador. Se requiere autorización del Ministerio del Trabajo
de la solicitud que se le eleve al ministerio para que autorice la suspensión de actividades, eso se le debe informar de forma simultánea por escrito a los trabajadores. ¿De qué se les va a informar? De la solicitud que se hizo para suspender los contratos de trabajo, por licencia o permiso temporal concedido por el empleado al trabajador o suspensión disciplinaria, por ser llamado el trabajo a prestar el servicio militar. En este caso, que se extendió a 6 meses, ese permiso, 6 meses después de terminado el servicio militar, eh, debe reintegrarse al trabajo so pena de que se le termine. La otra por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no sea de 8 días, por cuya causa no justifique la extinción del contrato. Un trabajador lo detiene la policía, no pudo trabajar, después queda libre, se suspendió el contrato, no trabajó, no se le paga. Eso del arresto correccional no existe en Colombia hoy en día. A nadie lo pueden eh, arrestar para corregirlo. Eso no es posible. Y todo esto de que no exceda de 8 días. El contrato no se termina, sino que se suspende. Ahora, si lleva 15 días, 20 días, el contrato se le termina. No encaja dentro de lo que trae la norma. Por la huelga declarada de forma prevista en la ley. Como les decía, la huelga es un derecho, pero las huelgas hay que desarrollarlas como la ley permite. Y uno de los asuntos que la ley no permite es que la huelga se haga de forma violenta. Si la huelga se hace de forma violenta, es ilegal y el empleador podría darle por terminados los contratos de trabajo a aquellos trabajadores que participaron activamente en esa huelga violenta. Hablé entonces en esta diapositiva sobre la suspensión del contrato de trabajo que alguna vez ya lo había mencionado. Importante que usted entienda cuáles son los efectos que ocurre cuando se suspende el contrato de trabajo. ¿Qué pasa con la fuerza mayor caso fortuito? Cuando sucede un evento de fuerza mayor o caso fortuito que impide la ejecución del contrato de trabajo, este se suspende hasta tanto se superen las circunstancias que impiden el normal desarrollo de las actividades contratadas. Es el caso de un accidente o evento natural, resulta imposible que el trabajador pueda laborar. El contrato no se puede terminar, pero sí se puede suspender. Algo que se sale de las manos del empleador y por consiguiente no se puede trabajar. Se suspende el contrato, no se termina. Ese hecho debe ser intempestivo, fortuito, en el otro evento, el caso fortuito, no planeado, no premeditado por el empleador, como cuando un fenómeno natural destruye las vías de acceso y deja a la empresa sin insumos por un tiempo considerable, a manera de ejemplo, ¿no? Fue un hecho fortuito, el empleador no puede hacer nada, no hay vías, los contratos se suspenden. La suspensión del contrato por muerte de inhabilidad del empleador. Esta aplica para el caso de las personas naturales
El artículo 51, numeral segundo, así lo contempla. Artículo 51, numeral segundo. El contrato se suspende por muerte o inhabilidad del empleador, cuando esta es persona natural y cuando ello implique como consecuencia directa, necesaria, la suspensión del trabajo de forma temporal. Para ello es necesario que el establecimiento de comercio, por ejemplo, pueda seguir funcionando ante la ausencia del empleador, realidad que debe ser demostrada, realidad que debe ser demostrada, pues por los interesados, por los hijos, por ejemplo. Me quedó una diapositiva mal hecha. Estoy corrigiéndola. Bueno, ya. Es posible que los contratos de trabajo se suspendan conforme al artículo tercero, el numeral tercero del artículo 51. Porque la empresa ha cerrado temporalmente. Ese cierre puede ser hasta 120 días, por razones técnicas o económicas, u otras independientes de la voluntad del empleador. Se requiere autorización del Ministerio del Trabajo. De esa solicitud que se eleve ante el Ministerio, el empleador le va a informar de forma simultánea por escrito a los trabajadores. Entonces se requiere del permiso del Ministerio del Trabajo para que la empresa pueda cerrar hasta por 120 días. Dice más abajo, no producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensión temporal de los contratos de trabajo sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo, caso en el cual se le da aplicación al artículo 140 del Código Sustantivo. Esto fue algo que pasó en algunos momentos en la pandemia. Algunos empleadores, desconociendo la ley, cerraron sus instalaciones y despidieron a los trabajadores. No se podía. Se requería autorización del Ministerio del Trabajo. La consecuencia de no pedir autorización del Ministerio del Trabajo es que el empleado deberá pagar a sus trabajadores el sueldo normal como si hubieran trabajado. A eso se refiere el artículo 140 del Código. Cuando obliga al empleador a pagar el salario aun cuando el trabajador no haya prestado sus servicios, lo cual ha de suceder por disposición o culpa del empleador. Es eso. La culpa la tuvo el empleador de cerrar. Nadie lo autorizó. Y ese nadie es el ministerio. Implica que le tiene que pagar a los trabajadores como si hubieran laborado. Y además tomarles en cuenta ese tiempo para efectos de sus prestaciones sociales, la cesantía, la prima, y para lo pertinente a vacaciones. Y debía pagar la seguridad social. La suspensión del contrato de trabajo por licencia no remunerada al trabajador. El empleador le puede otorgar una licencia o permiso al trabajador no remunerado, o sea, no le va a pagar. Esto es útil cuando el trabajador debe ausentarse del trabajo por un periodo de tiempo considerable por motivos de estudio, por salud, algunos aspectos familiares,
y otros más. Es natural que como no está prestando el servicio, no se le paga. Por eso el contrato se ha suspendido. Bien. Suspensión del contrato de trabajo por sanción disciplinaria al trabajador. El contrato de trabajo puede ser suspendido como consecuencia de una sanción disciplinaria impuesta al trabajador según el procedimiento que se indique en el reglamento de trabajo. En el reglamento de trabajo. Esa suspensión debe efectuarse tal como lo trae el artículo 112 del Código, que dice, cuando la sanción consiste en una suspensión del trabajo, esta no puede ser más allá de 8 días, cuando la conducta del indisciplinado fue por primera vez, ni de 2 meses en caso de ser reiterada de cualquier grado. Hay reiteración de ese indisciplinado. Lo van a suspender. Se puede. En todo caso, el término máximo que trae la ley es de 2 meses. ¿Por qué? Es reiterada su falta de disciplina. Es importante señalar que la suspensión del contrato de trabajo debe permitir el derecho a la defensa del trabajador y dicha consecuencia debe estar considerada en el reglamento de trabajo. Una parte, en alguna parte del reglamento de trabajo se tiene que establecer cómo habrá de facilitarle al trabajador el derecho a defenderse en el caso de una posible sanción disciplinaria, o bien en el contrato de trabajo o en una convención colectiva, y por supuesto que la causa de esa suspensión debe estar expresamente tipificada en cualquiera de los anteriores documentos. Es una reiteración. Al trabajador no se le puede sancionar si no existe en algún documento la sanción que se le va a imponer. El empleador no se puede inventar sanciones. No es posible imponer una sanción sin el debido sustento normativo o reglamentario. Eso en cuanto a la suspensión. Y está, por consiguiente, reglamentado en el artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo. Bien, he terminado por hoy. Recuerden que el lunes es la evaluación. Les envié un cuestionario base para la misma. Háganlo, realícenlo, bien hecho, sin errores, y así se van a preparar para el examen parcial. Lunes 8 de la noche. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entiendan? Háganmelo saber a tiempo. El día martes, como le había indicado, aquellos que no estuvieron el lunes, fecha en que entregué los exámenes, les manifesté que estaba el martes. Nadie asistió. Yo cumplo lo que digo. Y allá estuve el martes para entregar los exámenes. A quienes no estuvieron el día lunes. Nadie fue a reclamarlo. Lo hago saber a todos. Cumplo lo que digo. Muy bien, les habló el abogado César Córdoba. Que estén bien.